Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada del jueves 14 de julio en el horario de la tarde. Estamos intercambiando los ensayos, ámbito de evaluación del curso, y estábamos indicando hace unos segundos es que, bueno, en el caso tuyo, de Brigitte y Martín, ya expusieron cuáles eran sus ideas con respecto a los ensayos. Entonces, como no aparece nadie que no haya recorrido el camino de ustedes, lo que les propongo para aprovechar el tiempo es utilicemos estos minutos para profundizar, consultar dudas, inquietudes que tengan en el desarrollo del ensayo. ¿Les parece bien? Excelente, de hecho no estuve participando últimamente porque estaba haciendo otro curso, pero sí, me encantó arranco nomás, entonces me encantó Dale, dale, dale. la devolución que me hiciste, y sí, yo arranqué a escribir, y cuando lo Perfecto. pasé en la presentación, claro, ahí no quedó tan bien, y después no me dio el tiempo de redondearlo, pero lo que yo planteaba es que, bueno, la parte social, un poco lo que decía Martín, o sea, siempre es algo que no sé ni cómo encararlo. O sea, tengo los títulos, Mapadacto, o sea, los titulares de herramientas que andan por ahí, pero sin mucho saber cómo. Recién sí sé manejar herramientas de gestión empresarial para planificación estratégica, los modelos de gestión según de las normas ISO, de acuerdo a los requisitos, o sea, tengo claro, o sea, y es lo mismo, un poco lo que hablamos al principio, o sea, llamamos de diferentes nombres a veces a la misma cosa, manejo adaptativo, lo que yo decía, el ciclo de DEMI, lo que la norma ISO 9001-2015 dice que tenés que hacer. Lo primero, requisito 4.2, analizar el contexto. ¿Dónde estamos? Requisito 4. No, en serio, 4.3. Partes interesadas. O sea, actores, Exacto. actores, Sí, mapa de actores. actores. Mapa de Exactamente. actores. Entonces, yo en un momento pensé en decir, bueno, juntar justamente eso, lo que dice la norma, y en realidad en mi proyecto de tesis, yo también, porque ¿cuál es la clave? Uno tiene un problema, se plantea una hipótesis, y para esa hipótesis por lo menos mi gran problema es, yo quiero que la gente participe. Mi hipótesis es, si la gente no participa, en términos, yo trabajo, como decían, dos sombreros, en términos del ministerio, si no hago nada, no gasto nada. Cero, cero. En el caso de la Laguna del Sauce, Janina al lado mío, como no, sí, pim, 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 me encanta, y seguimos y avanzamos, pero esa es la clave. Entonces, ¿cómo yo involucro, en el caso que tomo yo, Rana Toro, cómo involucro las partes interesadas en la gestión de la rana? Mira, Marcelo, no, es un buen punto. A ver, en un caso como el que vos estás trabajando, hay un primer elemento central que muchas veces te ayuda la normativa existente, que es justamente ver el mapa de los actores involucrados, ¿tá? Claro, Eso es fundamental porque, digamos, de alguna manera te establece varias cosas, ¿no? Cómo el Estado se distribuye, digamos, los roles y las funciones que están vinculados directa e indirectamente con esta problemática, pero además la normativa muchas veces te explicita si esos espacios de gestión de alguna manera son participativos o no, incluyen a los usuarios o no los incluyen, ¿no? En general, en el caso del Uruguay, casi todos estos espacios son de naturaleza interadministrativa, como llama la propia normativa, es decir, es interministerial o internivel, nacional y departamental. Y en general, estos espacios en el Uruguay son participativos, ¿no? Eso es interesante, pues es un poco el legado de las décadas que el gobierno de Uruguay fue colegiado, ¿no? Entonces,
Ese primer paso en tu ensayo es fundamental porque, bueno, a uno le permite entender el contexto y le permite entender en concreto, digamos, qué marco institucional y organizativo se dio el país. Ahora, el siguiente paso, Marcelo, y ahora mis reflexiones van directo a tu tesis, más allá del ensayo, es que, como hemos visto en el curso, una cosa es el organigrama y una cosa muy distinta es el sociograma, ¿no? Es decir, bueno, eso que está planteado en el papel, ¿funciona o no funciona, ¿no? Ahí hemos tenido, incluso en la exposición de los ensayos, análisis muy interesantes de esta perspectiva, con análisis que son muy simples, Marcelo, en el campo del análisis de redes, ¿no? Que es entender cómo estos actores interactúan o dejan de interactuar. Mirá que el análisis de redes parten de unas matrices muy simples que a veces son binarias, 1 o 0, que te está diciendo el actor con quién interactúa y con quién no interactúa. A veces se ponen un poquito más sofisticados donde le agregás, bueno, pero sobre qué frecuencia es este intercambio, sobre qué áreas, etcétera, ¿no? Ese es un segundo paso que me parece que es clave, ¿no? Porque eso te lleva a, en el caso tuyo, a responderte cosas que son fundamentales. Bueno, primero, realmente el marco normativo institucional que nos dimos, ¿está funcionando o no está funcionando? Si no está funcionando, tratar de entender el por qué, ¿no? Y eso tiene que ver con otra herramienta que me parece que te va a ser fundamental, Marcelo, que yo te diría que vayas por el campo de las entrevistas semiestructuradas, que es entrevistar a estos actores y tratar de entender, digamos, cómo está funcionando el sistema y en aquellas cosas que no hay un buen desempeño o efectivamente no se generan estrategias o acuerdos o hay fallas en la implementación, tratar de explorar la causalidad, ¿no? Este, y creo que ahí se te abre un último capítulo, Marcelo, siempre pensando en tu tesis, que es, bueno, si estos espacios que muchas veces son de naturaleza participativa, realmente son participativos. O dicho en otra manera, realmente los actores no públicos involucrados, el dueño del campo, de la zona en que están, se involucran, participan de esto o no, ¿no? Pero ahí fíjate que vos, desde el punto de vista metodológico, tenés como tres grandes herramientas, en definitiva, lo que hablamos. El mapa de actores, una, podés recurrir a un conjunto de entrevistas o incluso podrías recurrir a otras alternativas como un taller, ¿no? O una dinámica de trabajo en grupo, ¿no? Tenés distintas alternativas. Acá, y esto es una reflexión más general, es que de forma similar a lo que vimos en el desarrollo del contenido, de los contenidos y los marcos teóricos en el curso, en este ámbito de trabajo siempre también vas a estar haciendo una combinación de metodologías y aproximaciones. Algunas de ellas, como muy bien decías tú al principio, son más comunes o más conocidas en el campo de las ciencias sociales. Por tanto, para alguien que viene de la agronomía, la veterinaria, de las ciencias naturales, muchas veces le cuesta entrar porque son metodologías que nunca viste, ¿no? Entonces, pero no hay que tenerle miedo, ¿viste? El tema es que así como hay que incorporar diferentes marcos de análisis, hay que incorporar distintas herramientas, ¿viste? El libro que les comenté, esperen que lo voy a buscar de nuevo, es un libro que salió el año pasado. eh, esperen que lo voy a ubicar ya porque acá lo encontré, mira. Este libro que les voy a compartir, que es muy reciente,
Se los recomiendo porque acá justamente ustedes eh, tienen todo este portafolio de herramientas y el análisis es muy interesante porque te plantea diferentes formas de combinarlas, cómo se pueden secuenciar en el tiempo. Este libro es un punto de Bien. quiebre, muchachos. Es la primera vez que en el campo de los sistemas socioecológicos tenemos una herramienta de este tipo, ¿no? Realmente con una visión integrada y articulada entre todas las herramientas. Te lo aconsejo en esos Eh, momentos de dudas y desesperación. Es un excelente libro, un excelente libro. Ese iba a ser o sea, yo tomé nota de tres grandes temas. El análisis de redes, y bueno, y justamente te iba a pedir bibliografía para encarar ese tema nuevo para mí. Y Sí. después, las otras dos notas que tomé fue, uno, que era obviamente analizar ese socioecosistema en función de los 7 principios de sostenibilidad. Eso yo ya lo estaba escribiendo, pues te digo, ya lo estaba desarrollando eso. Tomé nota también de las causas del fracaso, y ahí, cuando para ese, lo que te iba a pedir también era, que lo hablamos y lo entiendo, pero bueno, todo el tema de los modelos de desarrollo. O sea, yo había tomado tres puntos. Uno, análisis de redes, modelo de desarrollo y el tema de los principios, que era lo que venía haciendo más. Además de Bien. eso, sí, el tema del fracaso, creo que bueno, en general, hoy la acuicultura no la tenemos desarrollada siquiera. O sea, no estamos pensando tenemos más agua que tierra, no estamos pensando en eso. O sea, Eh, estamos en el horno, y estamos haciendo todo mal. Pero bueno, eso es lo que me Marcelo, toca hoy. mira, Ahí está, sí. varias recomendaciones. Mira, el tomar el marco de los principios de que construyen resiliencia a los sistemas socioecológicos es una buena alternativa porque te permite analizar la integralidad del problema, pero además tiene muchos puntos que hacen justamente o se vinculan directamente al ámbito de la gestión, ¿viste? Como es el principio de promover sistema de gobernanza policéntrico, entonces eso te lleva a analizar cómo están distribuidas las capacidades en el territorio, cómo es la articulación entre los niveles. Eso sin lugar a dudas te va a ayudar muchísimo. O, por ejemplo, cómo promover la participación y la capacidad de aprendizaje, y eso te lleva de repente a justamente en las entrevistas o en el taller profundizar más en los componentes, bueno, en esta secuencia o esta trayectoria que estamos analizando. Qué aprendizajes, viste, surgen y se implementan. Eso sin lugar a dudas te va a ayudar mucho, te diría, tanto de la parte conceptual como del punto de vista metodológico. Ahora, el punto que tú estás planteando sobre analizar esto desde una perspectiva de los marcos de desarrollo, yo creo que es un elemento interesante eh, para de alguna manera abordar dos aspectos de tu tesis, ¿no? Uno que es el contexto en el cual te llevó, el contexto en el cual se generó el problema, la llegada de la rana toro y una cantidad de especies exóticas asociadas a modelos productivos, pero creo que es otro elemento que te ayuda mucho para mirar hacia adelante, ¿no? En el sentido de, bueno, este camino que hemos recorrido, ¿no? Y todas las dificultades después que se plantean en un futuro donde, bueno, el Uruguay tiene condiciones ideales para el desarrollo de la acuicultura, tanto en su, digamos, territorio, digamos, tanto continental como el marítimo, y sin embargo no está desarrollado, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una reflexión muy interesante de cómo estas experiencias que han terminado como terminaron, la mayoría de la acuicultura, que podemos decir en cierta medida son fracasos,
aplicando esa cuestión que siempre hablamos en el curso, bueno, que los fracasos también son ventanas de oportunidad para aprender. Bueno, ¿qué nos deja, no? Para el futuro y sobre todo para pensar en alternativas de desarrollo, ¿no? Es interesante porque en definitiva, fíjate que en el Uruguay, en última instancia, su desarrollo socioeconómico básicamente depende de cosas que no estaban en su fauna y en su flora, la vaca, el eucalipto, ¿no es cierto? Y bueno, y de ahí todo esto que vino. Y bueno, esa impronta está instalada, ¿viste? Lo que pasa es que es muy difícil encontrar cosas como la vaca y el eucalipto, ¿no? Todo lo demás es mucho más sofisticado y complicado. El esturión creo que en términos de acuicultura a nivel país, exportación y de muy alta calidad, ¿no? Bueno, Eh, pero ahí también tenés un ejemplo interesante. Está bueno que tomes ese ejemplo, porque ahí también tenés otra cosa muy interesante de un sector que ese sí fue exitoso desde el punto de vista económico, pero sin embargo tenemos esturiones adultos por todas partes. Lo pescamos en el Río Negro, en el río Uruguay. No sabemos si se reproduce naturalmente o no, ¿viste? Ahí hay otra pregunta no, no, interesante. eso a mí me asegura, yo coordino el Comité de Especies Exóticas Invasoras. Me han preguntado hasta de Chile, y bueno, yo sé que hay algunos escapes y que hay registros de presencia, pero sin embargo, o sea, dicen que el proceso de la esterilidad está asegurada. O sea, no. O sea, como los que serían escapes, pero que no es viable la generación de población y mucho menos de reproducción, ¿no? O sea, A mí, ¿sabes eso. lo que me llama la atención de eso, Marcelo? Y esto te estoy diciendo una cuestión, digamos, que es muy, digamos, es un indicio preliminar. Pero mira, estoy ayudando a una estudiante de doctorado que está trabajando en los bosques fluviales del Río Negro y estamos recorriendo toda esa cuenca que nos mostró esto y vos no sabés la cantidad de gente que hablando me dice, ah, pero yo ya estoy Ay, pescando esturiones. no Entonces, jodo. a mí me llama la atención, viste, de que me cuesta creer que los escapes sean tan masivos, ¿viste? Porque ya pescás en todos lados, ¿viste? El otro día, mira, hace 2 días fuimos a San José, otra tesista de doctorado que lo está haciendo en Holanda, en Wageningen, que está trabajando sobre la gestión de las floraciones de cianobacterias en el Río de la Plata y el océano. Hicimos un taller con los salvavidas de San José. Vos, estamos haciendo una técnica que se llama focus group y en un momento dice, sí, porque acá 2x3 pescamos esturiones. Acá están pescando esturiones, ¿viste? ¿Ya? Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. No, pero no Ay, sabía tampoco tanto registro, o sea, sí, o sea, en realidad, vos sabés que yo le pedí a los colegas del museo, en realidad el tema de peces, yo tampoco, o sea, como, digo, obviamente no es mi palo, pero tenemos un grupo de acuáticas y bueno, y ahí tenemos y estamos trabajando con Marcelo Logreiro y Franco eh, Tercero, que de hecho está también, pero no sabía que había tanta, porque en realidad esto también es otra de las cosas, nos vamos del tema, pero este sistema que ya vamos a presentar en sociedad, que ya está disponible, que se lo puedo compartir, hicimos una base de datos compartida de especies exóticas invasoras con Brasil, con Argentina y con Paraguay, y invitamos también a Jamaica, y bueno, está buenísimo, y ahora me mandan todavía, estamos probando la aplicación de celular para hacer este registro, o sea que todo esto de los escapes, estoy pensando de que poder registrar para justamente que no sean anécdotas, exacto. y que lo que yo más necesito, trato de decir, evidencias, ¿entendés? Para los que tienen que tomar decisiones, mirá, y te lo cuantifico. Mirá entonces, lo que estoy haciendo es mostrar en mapas la distribución, la presencia, y bueno, y a partir de eso, el gran impulso que ahora estoy planteando es la discusión de no puedes largar un decreto, pero es que hablas de una exótica invasora que no tenés definido en el marco normativo del país. O sea, ¿quién hizo esto? O sea, 5 ministros firmaron eso. Estamos en el horno. 5 ministros firmaron un decreto entonces, bueno, mi propuesta está, hay que reglamentar el artículo 23 de la Ley General de Protección del Ambiente. La biodiversidad es de interés general, punto. Las exóticas invasoras afectan la biodiversidad, por lo tanto, lo que quieras. No, es así, Tal digo, cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal en realidad, cual. como era un problema tan grande, yo lo que hice fue, me hice un curso de Derecho Ambiental con el grado 5 de Derecho Ambiental,
y Cousiña me felicitó. Digo, bueno, Marcelo, ¿y entonces por qué no lo implementamos? Vamos a hacer ese decreto. Hace 2018 lo hice, Néstor. Cuando me dieron este tema fue lo primero que hice. Vos 2018. sabés que ahora tocaste un punto que es muy interesante. ¿Para qué comparto esto con Brigitte y Martín? Porque no tienen por qué saberlo. Marcelo Cousillas, bueno, es un catedrático de nuestra universidad y toda su vida trabajó en el derecho ambiental, pero además tiene un rol clave en el Ministerio de Ambiente donde está Marcelo. Vos sabés que una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque lo conozco a Marcelo ya a esta altura de hace 25 años o más, he interactuado mucho con él, he visto una evolución que me ha sorprendido en Marcelo, que es durante gran parte de su vida, eh, eh, siempre sostuvo no recorrer el camino de la penalización de los delitos ambientales, pero cambió radicalmente en los últimos años. No sé si te has dado cuenta de que, bueno, hoy día es uno de los más firmes impulsores de la penalización de los delitos ambientales, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Eso me Este, llamó mucho la atención, mucho la atención. hay una Lo que igual evolución. nos lleva de nuevo al principio de Olson, ¿se acuerdan, no? Si no hay un mecanismo de coerción, si no tenemos capaz de observar las acciones de los individuos y tener un mecanismo de coerción, es muy difícil que un grupo numeroso alcance un nivel de bienestar superior, ¿no? Cierto. Sí, sí. No, claro, tú cuando no hablas con el tema de modelo de desarrollo está enfocado en el contexto bueno, y las perspectivas como que son muchísimas. O sea, yo no sé por qué, o sea, nosotros, la producción de lo que dentro de esa estrategia nacional de agricultura estaba el bagre negro. Y el Estado sí hizo, disculpen, es una especie nativa en Uruguay, el bagre negro, y entonces lo que hizo fue desde el Estado promover su cría, que es muy sencilla. O sea, Sí, fue uno de los sí, mejores sí, sí. trabajos, pero ahora está cerrado y no. Y bueno, sería un complemento para la producción agropecuaria, como así fue pensado. O otras especies que hablan de repoblamiento, que esto es re interesante. O sea, bueno, vamos a Ah, repoblar con otras. Pero bueno, eso es lo más, digo, de enganchar el fracaso con otras formas de desarrollo. Ese sí, sería un poco entonces ese tema. sí, Y sí. no, lo concreto era de eso, yo estuve googleando algo y encontré un trabajo nomás de los análisis de redes, y claro, como decías tú, bueno, yo no sabía cómo encarar las preguntas, claro, o sea, tengo que ver, analizar el mapa y ver lo que necesito preguntar. O sea, es imposible arrancar por preguntas cuando todavía no hice ese análisis Sí. Pero ahí yo te diría, Marcelo, que lo más valioso es tu experiencia, porque vos, claro, al estar en parte de la institucionalidad pública y estás en un nodo clave que te lleva forzosamente a articular con los niveles infranacionales y con los involucrados, de alguna manera vos tenés a priori tenés un diagnóstico bastante claro de cuál es el estado de situación. Lo que pasa es que yo creo que en el trabajo de la tesis sería muy, pero muy interesante, digamos, ese diagnóstico que de alguna manera pueden ser tus hipótesis o puntos de partida de análisis, qué tan compartido, ¿no? O qué tan no compartido es con el conjunto de los actores del sistema, ¿no? Es para tratar de construir una visión del estado de situación y de las perspectivas lo más, digamos, transdisciplinar posible, ¿no? Pero ahí tenés una ventaja que no tienen muchos de la gente que está planteando sus ensayos, que en definitiva vos sos parte del sistema, ¿no? Lo cual plantea un desafío no menor, ¿no? Porque hay que tener esa capacidad, digamos, de distancia, mirar el sistema, digamos, la visión más completa y más alejada de donde está parado uno. Por eso te va a ayudar mucho, viste, cualquiera de las alternativas de talleres, entrevistas semiestructuradas, etcétera, porque lo importante acá es construir digamos, un punto de partida entre todos los actores involucrados y ojalá puedas construir con todos
alternativas superadoras, ¿no? Porque ese es el gran desafío, ¿no? Eso es importante, Marcelo, ¿viste? Si vas por un taller, también Sí, trabajar muy bien este punto, ¿viste? Porque muchas veces esta dinámica de talleres es como el muro de los lamentos, ¿no? Todo el mundo va y te tira todos los problemas que tiene y todo lo ve negativo, pero claro, digamos, es un punto, es algo que hay que transitar, pero cuidado es- muchachos que bueno, eh, había un tema clave que, bueno, estaban en los textos, sí, el tema del liderazgo. El liderazgo es clave en ese sentido para que total. bueno, hay mucho que estuve leyendo algunos de los materiales y bueno, hablaba del tema de liderazgo y bueno, yo en eso, por suerte lo tengo porque yo empujo. Pero no, en términos de conceptuales, en la tesis, para responder esta pregunta, yo agarré, hay un marco conceptual de Novoa, se juntaron todos los que trabajan en invasiones biológicas, del Estado, de la academia, de las empresas, y bueno, y elaboraron un marco para el abordaje de estos problemas. Entonces, bueno, es manejo adaptativo, es el ciclo de Demi lo mismo, pero está con otros pasos intermedios y lo que la clave está son los talleres. Los talleres Sí. y los acuerdos. Puntos de acuerdo, talleres, y después, si no cierra, reevaluás. Marcelo, Y, mira, hay algo muy simple que en los talleres te ayuda, que te digo que es algo muy elemental que nosotros muchas veces utilizamos en esta dinámica y es sobre todo cuando estás en esa fase de identificar las debilidades, las fallas y demás, que haces un ejercicio donde los actores les decís, perfecto, identifíqueme las debilidades y las fallas, pero en su intervención ya tenga identificado una alternativa superadora. ¿Tá? Entonces, ocurren dos cosas, hablan mucho menos, ¿no? Y lo segundo es que, claro, los obliga a ya a pensar en una alternativa superadora y a exponerla y compartirla, que es lo más importante, ¿no? Que muchas veces quedas atrapado en esa cuestión de exclusivamente la debilidad, de la problemática sin tener capacidad, viste, de imaginar otras cosas u otras alternativas. Ese es un paso crítico ahí, Marcelo, ¿viste? De impulsarlos a explorar otras alternativas, ¿viste? Yo lo tengo estructurado en talleres y fundamentalmente a mi objetivo 2 que es el control de la rana. Entonces, la idea mía es, en base a todas las pruebas de ensayo y error que hicimos, validar un protocolo de actuación que pueda ser replicable en otros tajamares invadidos. Porque Bueno, como el de... eso Ese es el objetivo. mira, ese es una buena alternativa, ¿viste? Incluso el punto de partida puede ser explicitar todos los aprendizajes que recorriste, sea por éxitos o por fracasos, porque ahí te puede surgir algún aporte más, alguna experiencia que no tuviste en cuenta, o de repente alguna cuestión de alguien que ensayó algo nuevo y fue efectivo y no lo tenés bajo el radar, y ahí ya vas hacia, en función de todos esa acumulación, vas a una nueva estrategia. Es una buena, esas dinámicas ayudan mucho, ¿viste? Porque orientan a los participantes rápidamente a aportar y ordena la secuencia de aportes, ¿no? Que si lo haces de forma más libre, a veces es un poco más caótica, ¿no? El, el, Sí, sí, ahí tenés muchas el, variantes y demás. Sí, está muy bueno. el tema es el abordaje a diferentes escalas, que era un poco yo, como después del curso más o menos, cuando yo repensé mi trabajo, creo que hablaba de si, el tema del papel de las organizaciones puente y bueno, y el tema de las articulaciones. Entonces, bueno, una ventaja que yo juego de esos diferentes niveles, pero claro, para mí es mucho más sencillo, es como todo, dividir divido, tal cual está dividido, es mucho más fácil trabajar que juntar todo. Los diferentes niveles. Entonces yo lo que hice fue, trabajé a un nivel nacional, y se aprobó una resolución a nivel ministerial. Trabajé a un nivel departamental, haciendo responsable a la Intendencia, que en Uruguay es responsable del territorio.
yo no hago nada, o sea, porque esto se enmarca en que el Comité de Especies Exóticas Invasoras dijo, bueno, de las 42, estas 8 son las prioritarias y la única que se puede erradicar es la rana toro. Entonces, hay que pasar a la acción. Y bueno, y entonces para poder pasar a la acción tenés que ver el marco, como me decías vos, Ernesto, al principio. Bueno, ¿cuál es el marco legal de Uruguay? Y bueno, y en Uruguay, cada intendencia, que tenemos 19, es la autoridad en ese territorio. Entonces, Exacto. yo ahora tenemos un problema con una invasión del pasto rosado, que es una nueva invasora que entró de Brasil. Voy al Lunarejo y me lo encuentro todo tapado. Entonces, bueno, ahora lo que le digo, bueno, yo quiero que la intendencia, vía formalista, vía expediente, que quiere hacer algo. Bueno, Entonces, y que pero articule Marcelo, mira, eh, perdona que te corte ahora porque vos tocaste un punto que también el marco de los principios que construyen resiliencia te aborda, que es el tema de la conectividad. Pero cuidado que muchas veces la conectividad en el sistema puede haber instituciones tipo puente, ¿no? Como la misma que tú integras, pero a veces dentro de esa organización, de esa estructura puente, los vínculos están asociados a veces a una persona. Como lo que vos el rol que estás describiendo, Marcelo, estás actuando de puente entre la institucionalidad a nivel nacional y a su vez entre el nivel nacional y los niveles departamentales. Y esto te plantea varios desafíos, ¿no? Uno es que vos mismo te estás analizando el sistema y eso, bueno, eso en el campo de la antropología lo podés explorar bien en detalle con esto de las observaciones participantes y demás. Pero te lo quería subrayar por una cuestión, ¿no? Que estos roles de puente que a veces están asociados a personas, que muchas veces también tienen un papel de liderazgo clave, a veces son sistemas muy débiles, ¿viste? Porque esas personas les pasa algo y el sistema se cae, ¿viste? Ese es un problema y es una dinámica que es muy frecuente en este tipo de espacios, digamos, de gestión que involucran muchos actores y muchos niveles, ¿no? Que, que ves cambios muy bruscos y cuando te pones a estudiarlos, decís, pero ¿qué pasó acá? Y a veces es que una persona se jubiló, falleció o pasó algo, o hubo un reemplazo y no tenía la misma capacidad que el anterior y el sistema cambió drásticamente de la noche a la mañana, ¿no? Eso prestale mucha atención, Marcelo, porque, y sobre todo en la escala de Uruguay, que es una escala tan chica, de población, esto es determinante, ¿viste? Además se te corta un puente, una persona, un rol, y después es dificilísimo eh, salir adelante, ¿no? Porque no tenés tampoco mucho más gente en la institucionalidad, no tenés redundancia, dicho de una forma más sistémica, ¿no? buenísimo, muchas gracias. Excelente, Marcelo, el caso brinda muchas posibilidades para conectar los marcos teóricos con el caso. Martín y Excelente. Brigitte, a ver, dificultades, qué aspectos que quieran profundizar, adelante. Mira, por mi lado yo estaba escuchando, porque tengo como todo disperso todavía, pero es como un abanico, o sea, en definitiva necesito mirar y tener un cierto abanico de posibilidades porque las decisiones, ¿cómo te podría decir? Finales no las voy a tomar yo. Entonces necesito como tener como un escenario que me permita asesorar una decisión. Entonces lo que he estado yo es absorbiendo, porque en todos los ejemplos que ustedes dan, me permite, a ver cómo te podría decir, precisar o darme cuenta de una situación y una forma de abordaje de un ámbito que yo no manejo. O sea, si yo estoy tratando, yo he trabajado en ámbitos público-privados y con el fondo de agua, digamos, porque tocó de alguna manera y yo tenía ganas de trabajar en ese ámbito, pero no ha sido un ámbito de trabajo en el que yo haya estado, me maneje.
Entonces, ha sido toda una cuestión de escucharles y como aprender a mirar, ¿me entiendes? Tú del abanico de posibilidades, entonces he estado como informándome también del abanico de fondos, por ejemplo, y las posibilidades, ¿cachai? O sea, por ejemplo, en esto que compartía el otro día una de las compañeras de trabajo, creo que era en Argentina, sobre estos fondos de ciencia comunitaria, y yo les compartía un link de la política de Chile, que yo creo que está asociado al cambio climático, porque hay todo un tema de las formas de participación que la mayor parte de las políticas de cambio climático lo exigen, digamos, de una manera mucho más amplia que lo que lo ha exigido las políticas anteriores. Entonces, como que se viene. Entonces, bueno, entonces para mí he estado mirando, por ejemplo, una posibilidad de levantamiento desde esa perspectiva, ¿ya? Pero también los amarres administrativos que implica. Porque de repente yo necesito hacerla, pero si necesito hacerla con una universidad, con un cierto tipo de convenios, de repente es como que pierdes poder la ciudadanía respecto a cómo prosigue, ¿te fijas? Entonces, Sí, sí, he sí, sí. estado viendo mecanismos que están como ligados a los CIPAN, ¿cachai? Que también podría ser, porque son lugares Brigitte, que mira, son como una estado cosa. como... Mira, Brigitte, una cosa que es interesante el ejemplo que estás proponiendo, porque muchas veces, a diferencia de lo que pasa con Marcelo, tiene sus ventajas estar totalmente alejado del tema o del caso, ¿no? Porque de alguna manera lo ves con unos ojos totalmente frescos, te vas informando, etcétera, así que no lo veas como no lo veas como un problema. Al contrario, a veces el que llegue alguien de afuera con una mirada totalmente distinta, atenta, no contaminada, no atrapada por el pasado, tiene sus ventajas. Ahora, del punto de vista práctico y concreto, ahí Brigitte, trabajando en el ensayo en que tú estás o en estas cuestiones de fondo de agua, hay un primer paso que muchas veces lo pasamos por alto, que es cómo ese conjunto de actores implicados construyen el problema, ¿no? Cómo problematizan el caso que estás analizando o considerando. Y muchas veces ahí aparece una primera dificultad, y es que todos están viendo cosas distintas Sí, sí. del caso y hay que, digamos, hay que compartir y de alguna manera construir de común acuerdo la problemática y comprenderla en profundidad, sus causas y sus consecuencias, ¿no? Esto muchas veces es el primer paso y lleva mucho esfuerzo, ¿no? Claro, para Porque mí, ponte tú, mi interés en este momento es que, sea como sea, tiene que estar inserto en la política pública porque es un espacio vecinal, digamos. Y por lo tanto, tiene que estar implicada, pero el punto de vista, para ser incluso que puede ser lo mismo en términos de resultados, pero el camino de política pública que uno puede tomar puede dejar más espacios de decisión, de gobernanza, por decir, vecinal que otros. Entonces, de alguna manera empiezan de distinta manera. Si yo digo, mira, esto es un santuario de la naturaleza y está bajo una administración de asociación comunitaria, bajo la ley no sé cuánto, yo puedo hacer ese espacio, qué sé yo, un espacio que también pueda tener el servicio económico y por lo tanto te podría tener sustentabilidad y podría decirse, bueno, como un espacio que hay que, no sé, restaurar, qué sé yo, y que pueda tener, no sé,
el espacio, no sé, los beneficios ecosistémicos típicos que quiere la gente, ¿cachai? Que es un lugar donde pasear, donde aprender, donde capacitarse, qué sé yo, en términos medioambientales, como una cierta idea, digamos. Ahora, si yo lo tomo desde una perspectiva como de incubadora de ciencia y tecnología, mi rollo es que hago nodos de investigación con la academia, y la academia tiene es jodida igual, tiene sus cuestiones. Es mejor llevarla con uno que dejarse llevar por ella, digamos. Sí, 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 sí. Entonces, yo lo que he estado mirando ahora es como entendiendo más o menos porque los casos que ustedes han presentado tienen como distintos niveles de maduración, súper diferentes, y distintos niveles de inserción. Entonces me han mostrado como de alguna manera cómo yo lo puedo visualizar, porque esto, como tú decías, que yo puedo empezar al principio, bueno, lo primero, o sea, al final uno termina levantando diagnósticos, limpiando, cercando, como resguardando, y de ahí lo demás, digamos. Sí, o a O los veces te niveles, pasa en casos claro, como el que tú exponías el otro día, es que de repente, viste, ese conjunto de actores ha recorrido una experiencia muy autogestionada, muy autoorganizativa entre los vecinos y no están viendo clara una interacción, viste, con los actores públicos claro. y de repente a veces, te diría más, hay una especie de resistencia de involucrar al ámbito público, ¿no? Entonces, O sea, de hecho yo creo que la hay, por eso la resguarda, y por eso es importante que el espacio de contacto, que de por sí lo va a tener, porque la única forma de resguardarlo es usando las nociones de santuario de la naturaleza. Si no, es imposible resguardar ese espacio, digamos, y ellos están conscientes de eso. O sea, ya hay una ujú, primera resguardo que hicieron, que es pedir que sea santuario, un espacio de humedal urbano como que sea santuario de la naturaleza. Ahora, humedal urbano ya está declarado, pero para poder resguardarlo tienen que hacer. Ahora, ¿cómo hagan? En realidad depende como el punto de contacto con la política pública que tengan, donde pueden tener más poder o menos poder, digamos. Es bien impresionante, pero los distintos ministerios funcionan con distintos niveles de empoderamiento con la gente, y súper distinto. ujú. Y decime una cosa, ¿cómo la nueva constitución, si es que lo que modifica, qué pasa con la nueva constitución y este tipo de figuras como santuario de la naturaleza y demás? ¿Eso se Una modifica maravilla, o no? digamos, porque reconoce derechos y derechos a la naturaleza que hoy día no tienen ningún reconocimiento. Claro. O sea, hay una cantidad de casos y de cosas que se resguardan en términos también de cómo está definido, por ejemplo, el bien público, que ha hecho que han arrasado con los glaciares. Estamos en una situación súper crítica, y, y con este rollo del litio, tú tienes la amenaza de los últimos dos salares y los glaciares más grandes que quedan en el norte. O sea, eso desaparece, son miles y miles de millones de agua para poder extraer una nada de litio. O sea, es muy impresionante. Entonces, Chile es así, pues es delgadito. O sea, mira, minerales Chile tiene, si lo único que necesita Chile en ese sentido es tener una racionalidad, porque si no nos volvemos un solo gran hoyo, ¿me entiendes tú? Brigitte, Eh, una pregunta. ¿Y mm. el proceso de elección de la constitución en qué fecha es? El 4 de septiembre está difícil porque el statu quo de partida, mira, mira, para mí generacionalmente, para mí ha sido súper aliviador, porque como te dijera, siempre el cambio fue la dictadura y la asamblea constituyente, y ya en el último espacio de negociación, la asamblea constituyente ya se había
poco menos que disipado ya ante el cambio de mando incluso, y nunca se había expresado públicamente aquello. Recién ahora, ¿te fijas? O sea, son incumplimientos de 30 años. Entonces, ha habido todo un sector que siempre se presentó como muy demócrata y que está defendiendo con las uñas la dictadura de Pinochet, ¿cachai? Que son los enclaves de un neoliberalismo a niveles que es imposible sacar. Tú no te imaginas el listado de leyes que al final han sido declaradas inconstitucionales o la cantidad de proyectos que han sido declarados admisibles para ser inconstitucionales que nunca han llegado a nada. Pero son cientos, ¿te fijas? Entonces está difícil. Hay una cantidad de face news, incluso documentos falsos, documentos finales falsos, incluso impresos, inventa una cuestión, está difícil. Mira. Porque ahí se abre también una ventana muy interesante para casos como el que vos estás analizando, que es, bueno, ¿qué pasa en un escenario donde, bueno, justamente cambian las reglas de juego y cómo comienzan a... En ese caso, por ejemplo, vuelven a restituirse el tema de los derechos de agua, vuelven a ser públicos y por lo tanto vuelven a haber, nuevamente se mantienen los derechos consultivos, Mirá, los derechos qué de uso, ¿no es interesante cierto? eso. Pero de acuerdo al análisis de cuencas y a la gestión de cuencas, digamos. Cambia, de hecho, cambia la legislación de acuerdo a... Mira, hay una mesa hídrica que funcionó casi 5 años con levantamientos como bastante fuertes, que son acuerdos público-privados, y la mayoría del acuerdo, de lo que se sabe que es, está incluido y se puede hacer con la nueva constitución. ¿Cachai? O sea, de partida, que los derechos de agua es una cuestión muy fuerte, que además son como, ¿cómo se llama? Perpetuos. ¿Te fijas cómo te pueden derechos? Y además disociados con la tierra, tú puedes tener derechos de agua sin tener ni una poca de tierra, y es una hay gente locura. que se ha hecho se ha hecho de grandes paños de tierra, primero secando, porque como tienen los derechos de agua, primero sacando a los agricultores y después comprándole la tierra y yerma. ¿Te fijas? A ese nivel, entonces, cambia todo. Bueno, y eso implica, por ejemplo, que en este caso, en que hay una fuente de agua, ¿no es cierto?, que pasan por un determinado territorio, las personas y los propietarios aledaños a ese territorio tienen algo que decir respecto de esa fuente de agua. Y yo creo que dependiendo de la situación pueden también pedir derecho a propiedad de esa fuente de agua. Entonces también cambia muchísimo el marco de interés, digamos, de las personas de entender un lecho de agua más allá de la perspectiva estética, ¿te fijas? De un curso de agua. No, muy interesante este La periodo. verdad que en términos de medio ambiente, ecología, hay súper importantes logros en el nuevo proyecto. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Bueno, muy interesante, Brigitte. Ahí tenés también un espacio de estudio muy interesante, incluso en este propio caso, ¿no? Sí, yo estaba observando cómo porque la reaccionan gente los igual está en actores. este rollo, digamos, como mirando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se resguarda? ¿Cómo se protege? Y cómo da pasos como cautos. Perfecto. La gente que está con cautela también. Muy bien. Perfecto. Martín, ¿algún punto a intercambiar? Sí, un poco comentar
cómo estoy desarrollando el guión del ensayo que nos mandaste desde el principio. Y dentro del mismo hago algunas preguntas de dudas que tengo. Por ejemplo, pienso comenzar con una breve introducción donde presento el problema que se encuentra en relación con la disminución de las poblaciones de esta especie de verdillo en esta zona. Hablo en principio, creo que debe ser así, hablo en principio de dos regiones que están mencionadas y descritas bastante bien en un artículo que mencionaba la otra vez, en donde participa Basurto justamente. Y la hipótesis a analizar en el sentido de que según esta clasificación de regiones que hace Basurto y Leslie y colaboradores, menciona al menos en el área de estudio dos posibles regiones en donde la principal característica es la capacidad de organizarse, que puede ser mayor en la zona norte y menor o casi nula en la zona centro del área de estudio. Y que en base a estas dos diferencias se puede hacer en términos de la sustentabilidad del recurso para que no sigan disminuyendo las poblaciones y que no se siga capturando en época de veda, una propuesta de política que vaya, que tome en cuenta estas dos regiones y que hable de dos diferentes políticas. Iba a decir nada más una, pero no. Una pudiera ser la veda total, que sería donde está la zona menos organizada, y una política que tenga que ver mucho más con la autoorganización, en donde ellos mismos van a determinar las capturas que se van a desarrollar durante todo el año, tomando en cuenta la temporada en la cual se desarrolla el mayor volumen de la reproducción. Esto lo pienso hacer en una cuartilla más o menos, no sé cómo lo voy a hacer. Posteriormente paso a esquematizar la estructura del sistema, con lo que ya presenté básicamente en mi presentación, en donde describo la vulnerabilidad, la adaptación, la resiliencia y la transformación, ya hablando, como ya lo introduje en la primera sección, ya hablando de la diferencia de estas dos regiones, que la característica principal es la mayor y menor capacidad de organizarse. Dentro de la dinámica interna del sistema, pienso poner, y aquí también es pregunta, información que ya he estado recopilando de hace, pues, no sé, fácil, un año, año y medio, no es mucha realmente, que se relaciona con el marco de Ostrom. Voy a hablar un poco de la gobernabilidad, de los actores, del recurso, la unidad de recursos, del sistema de recursos, todo eso de manera muy breve, pero voy a enfocarme básicamente en los aspectos estos que determinan la estructura, que es vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y transformación. Y en la transformación, que le voy a dar el mayor peso, digámoslo así, en el ensayo, voy a proponer las estrategias que pudieran desarrollarse en términos de lo que también he estado leyendo recientemente, que son los Design Principles de Ostrom, de aplicarlos en ambas regiones y transmitir la información, ya sea mediante intercambio de experiencias o presentando yo mismo los resultados que han tenido en el norte comparados con los del sur, para que tengan ellos una idea de cómo es que las cosas pueden hacerse de manera diferente para lograr la sustentabilidad de este recurso. Perfecto. Está muy bien. Y en términos de la persistencia o de la transformación intencional, también pienso mencionar la parte esta que comentábamos, que en la zona centro sobre todo hay un tipo de resiliencia negativa, ¿no? Que es por parte de los pescadores, una resistencia o una inercia totalmente a los acuerdos internos, y que ellos esperan una medida totalmente autoritaria para que se pueda hacer cumplir. Lo que mencionabas también un poquito del principio de Olson, y tratar con los design principles, encontrar mediante las combinaciones adecuadas los grupos los grupos semillas que pudieran ser utilizados para comenzar a hablar un poquito de la creación de confianza, capital social, que no lo hay,
y comenzar a trabajar un poquito, y quizá esto sea más a futuro, que no tenga tanto repercusión en los resultados de este ensayo, sino en el manejo de los recursos de manera general, que pues son varios, pues varios de escama, otros recursos de moluscos, eh, e incluso algunos crustáceos, para que puedan de alguna manera sentarse las bases para una acción colectiva, sobre todo en la zona sur, en la zona centro-sur, y dejarlo así como propuestas. Me parece muy bien, Martín. Yo creo que ahí en el caso que tú estás analizando, hay una alternativa que tú la acabas de nombrar que me parece que es muy interesante, ¿no? Que es de alguna manera cómo encontrar espacios y canales de intercambio entre las comunidades de pescadores del sur y del norte, ¿no? Porque de alguna manera hay que explorar algunas alternativas que permita, digamos, esos aspectos más positivos y que en definitiva condicionan la sostenibilidad de las pesquerías que comienzan a emerger en una parte del territorio, cómo encontrar mecanismos que faciliten su expansión espacial, ¿no? Me parece que ahí está una de las claves, sobre todo porque para dentro de la comunidad de pescadores también esos intercambios entre pares, ¿no? Muchas veces tienen un efecto enorme, ¿no? Que es muy difícil para alguien que venga desde el ámbito público, del ámbito académico, lograr ese nivel de efectividad, ¿no? Ahí tenés algo bien interesante también de explorar, Martín. Sí. ¿Se oye congruente digamos, el Sí, desarrollo? sí, totalmente, totalmente. Sí, ahí siempre en estos ensayos, en la estructura que tú acabas de decir, eh, em, eh, hay como pasos ineludibles, ¿no? Es decir, bueno, la descripción de la problemática que uno que está abordando, en tu caso, las pesquerías artesanales y las pesquerías artesanales en un territorio con varias particularidades, indicar las problemáticas que atraviesan, los desafíos, y luego, digamos, una vez hecho el encuadre, el contexto, como estábamos hablando con Marcelo, muchas veces se estila, digamos, bueno, yo esta problemática para analizarla y trabajarla voy a desplegar todos estos marcos o dispositivos hermenéuticos, dijera la gente de antropología, etcétera, ¿no? Pero en definitiva estamos hablando, bueno, ¿con qué lentes vamos a mirar esta problemática? Y eso es importante porque tú estás mencionando y ya estás poniendo sobre la mesa marcos que me parecen muy adecuados, como los de Ostrom, ¿no? Pero eso hay que explicitarlo porque en definitiva la misma problemática también la podemos ver con marcos y lentes totalmente distintos, ¿no? Y Sí, sobre claro. ahí, bueno, estructurar ya los objetivos, las preguntas y las estrategias que vas a recorrer. Pero esos dos primeros pasos son fundamentales, ¿no? Sobre todo para alguien que siempre hay que escribir pensando en un lector que desembarca en tu documento sin conocer dónde estás parado, qué es Baja California, qué características tienen las pesquerías artesanales ahí, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, entender el caso, las particularidades que tiene y, en definitiva, luego explicitar con qué marcos teóricos y lentes lo vas a analizar, ahí se juega el partido, digamos, para que un lector lejano entienda por dónde vas, ¿no es cierto? Después, obviamente, las preguntas y los objetivos ya te conectan con ese caso y con ese marco. Y después viene, digamos, la sección que es un poco lo que hemos estado hablando hoy con Marcelo y Brigitte, de, bueno, dentro de ese conjunto de lentes, cuál es la estrategia de investigación que voy a seguir, ¿no? Y me parece en ese sentido, Martín, de cómo lo estás pensando, me parece que está muy bien porque estás eligiendo marcos que te van a hacer aportes muy sustanciales
y porque además estás claramente enclavado en una perspectiva de transformación. Entonces, y estás analizando, digamos, siempre en una perspectiva de transformación, vas a estar focalizado en mover el sistema de su actual configuración y eso te lleva a la resiliencia negativa, ¿no? Explorar esos mecanismos que hacen que el sistema persista en esa configuración. En ese sentido me parece muy, muy apropiado el esquema que estás pensando, Martín. Sí. Hace rato ponías la carátula de un libro. Ya Sí. lo recuerdo, ya lo habías mandado. Estuve buscando en este momento, pero no lo encontré. Sería mucha molestia si lo puedes volver a enviar, por favor. Lo anoto, para que lo anoto y lo mando, lo voy a mandar por correo electrónico a todos, ¿está? Sí. Y ya hago referencia a esto para que me lo anoto acá para no olvidarme. Perfecto. Sí, ese libro es impresionante. Mira, yo estoy tratando, voy a ver si lo logro para el año que viene. En el segundo semestre queremos armar un curso y estructurarlo y tomar como punto de partida este libro e incluso invitar a varios de sus autores, porque ahí es donde también tenemos la siguiente frontera, ¿no? Sobre todo por las devoluciones que tenemos de los estudiantes, ¿no? Bueno, tratar de avanzar en esa diversidad de herramientas y cómo articularlas y aprender de ellas, ¿no? Sí, por favor, gracias. Bueno. Muchachos, un placer encontrarnos en la jornada de hoy. Seguimos avanzando. Mañana a la mañana vamos a tener también un espacio de intercambio para aquellos que hayan avanzado en sus ensayos. Este material lo vamos a subir en los próximos minutos y a sugerencia de Martín voy a mandar un mail justamente recordando este texto que va a ser de utilidad para todos ustedes.